Bueno, entramos en esto, las familias benditas. Debemos de anhelar nosotros ser una familia bendita. Una familia bendita ama a Dios. Una familia bendita busca a Dios. Una familia bendita vive con Dios. Una familia bendita sirve a Dios. Lo que incluye la bendición en una familia es que la familia busca, la familia ama, la familia vive con Dios y la familia sirve a Dios. Eso es uno de los anhelos que debemos tener nosotros como padres, que mi familia, a ver, padre y madre, diga conmigo, Señor, que mi familia te ame, que mi familia te busque, que mi familia te sirva, que mi familia viva contigo, Señor. Saben, hermanos, una de las bendiciones que Dios me dio y de las satisfacciones que tengo, no solamente como pastor, sino como hijo de Dios, que cuando yo me convertí al Señor, fui el primero que me convertí a Dios. Entonces, después lo interesante fue que mi mamá se convirtió al Señor. Luego viene mi hermano, se convirtió al Señor. Luego viene mi padre, se convirtió al Señor. Luego viene otra mi hermana y se convierte al Señor. Vino luego otro mi hermano y se convirtió al Señor. O sea, siempre fue mi interés, óigame, que las personas, que mi familia se convirtiera a Dios. Y Dios me ha dado ese privilegio de no solamente traerlos a ellos a los pies de Cristo, sino que me dio el privilegio el Señor de incluso hasta pastorearlos a ellos. Hubo ese sentir en mí, que mi familia conociera al Señor. Una familia bendita es edificada, es gobernada y dirigida por Dios. Mire lo que dice el Salmo 127 en la traducción del lenguaje actual, se lo voy a leer yo, pero si quieren pónganlo ustedes en la versión normal, en la Reina Valera del 60. Pero esta traducción del lenguaje actual, la primera parte del versículo 1, dice la Biblia: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. O sea, yo soy un constructor, diga conmigo, yo soy un constructor. El constructor que se deja ayudar por Dios, dice que permite que Dios construya el hogar. Dice la versión normal, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero la primera parte es: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces dice déjalo ahí, dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. O sea, yo sé que nosotros nos empeñamos porque a nuestra casa no le falte nada, pero así como nosotros nos sacrificamos, nos esforzamos porque a nuestra casa, a nuestra familia no le falte lo necesario, preocupémonos también que en nuestra casa no le falte Dios. ¿Cuántas familias hay que tal vez no tienen necesidad de recursos, pero les falta el Señor? Entonces de nada sirve que tengan esos recursos. Dios a nosotros nos permite conocerlo para que nuestra casa sea casa de Dios. ¿Saben una de las cosas, mis amados hermanos, los padres de familia? No son los maestros los indicados en guiarle a sus hijos. Los indicados son los padres. Los hijos son el reflejo, los hijos en la escuela son el reflejo del hogar, ¿verdad? Incluso en la iglesia, aunque usted no crea, ¿verdad? Entonces no dejamos nosotros ni a la iglesia, ni a la escuela, ni los institutos la responsabilidad de tener hijos bendecidos, de tener hijos benditos. Somos nosotros los padres. Diga conmigo: yo como padre soy responsable que mi familia sea bendita. Pero hay un regocijo, diga conmigo, hay regocijo al creer en el Señor. Dios le ha dado a usted la bendición de creer en el Señor. Y esa semilla de fe que hay en el corazón suyo, usted la reparte a los hijos.
usted le inculca a la familia y usted declara que su familia es una familia bendita. Nuestra familia, diga conmigo, mi familia es una familia bendita en el nombre de Jesús. Si hay familias que se pierden, que la familia suya, que nuestras familias no se pierdan. Entonces, si hay familias que viven desordenadas, que la familia suya viva ordenada. Si hay familias que no temen a Dios, que la familia suya sea una familia que tema al Señor. Familias benditas. Dios nos saca a nosotros de la desesperación a la bendición y al regocijo cuando declaramos que Dios gobierna nuestras casas, que Dios gobierna nuestras familias. Mire lo que vea conmigo esta palabra, este testimonio que está en Hechos capítulo 16. ¿Cómo dice ahí? Así. Hechos capítulo 16, versículo 24, la historia de un hombre, un carcelero, cuidaba a los presos. Cuidaba a los presos. Este hombre dice que le tocó la bendición de hospedar en la cárcel a dos siervos de Dios que se llamaban Pablo y Silas. Este hombre tuvo el privilegio que en su cárcel hayan ido a meter a Pablo y a Silas, no por delincuentes, no por malhechores, no por violentos, sino que ellos fueron llevados ahí como juicio, como pago de ellos predicar el evangelio. Entonces dice que este hombre, versículo 24 dice, el cual recibido este mandato, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Cumplía bien su labor, muy responsable en su trabajo. Este hombre. Pero a medianoche dice, orando Pablo y Silas, los presos que estaban ahí, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Esto no fue profetizado, este terremoto, ¿verdad? Si no, mucha gente se hubiera alarmado. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. El carcelero, desesperado. Ni modo, ¿verdad? Antes que me maten los soldados romanos, dice, mejor me mato yo, porque se fueron los presos, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz y le dice, ¡hey, no te haga ningún mal! Pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Qué tremendo es eso, ¿verdad? ¿Cómo es que los mismos policías te amarran, te ponen las cadenas, te ponen el cepo y te dicen, mira, vas hasta adentro porque sos un reo peligroso? Y después se están arrodillando delante de ti. Eso es el poder de Dios. Entonces dice, se postra ante los pies de Pablo y Silas y mire lo que le dice, verso 30. Le dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un hombre de casa que pregunte eso, un hombre trabajador que pregunte eso, es una gran bendición. Y aquí hay muchos padres que son buenos trabajadores, ¿verdad? Bien responsables en su trabajo, pero también humildes y sencillos delante del Señor. ¿Qué debo yo hacer para que mi casa sea salva? Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Entonces el verso 31 es un versículo muy famoso. Ellos dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú viniste a los pies del Señor Jesús, alguien te dijo, tú vas a ser el instrumento de bendición para tu casa, para tu familia. Cree en el Señor Jesucristo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Cierre un ratito sus ojos, hagamos una oración por su familia, por aquellos familiares que no son cristianos. Levanten la mano, yo voy a cerrar los ojos. Digan conmigo, Señor, yo lo declaro en esta mañana que yo y mi casa seremos salvos en el nombre de Jesús. Tengo la palabra profética que mi casa será salva en el nombre de Jesús. Amén.
Dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero miren lo que viene, es más interesante. En el verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pablo siempre era pilas para eso. Un grupo en casa. Por eso mire, va a su grupo en casa. Un grupo de bendición. Dice Pablo y Silas, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero, a sus custodiados, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él. ¿Con quiénes? Con todos los suyos. Hasta bautizos subieron, ¿verdad? Y llevándolos a su casa, mire qué chilero es esto, impactante es. Y llevándolos a su casa, ¿qué dice la Biblia? Les puso la mesa. ¿Qué quieren comer, mis hermanos? Y se regocijó, pero me gusta la última parte que dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Este hombre se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Algo, óigame, y lo voy a lanzar, que nunca usted pierda ese regocijo por haber creído en el Señor. Estar uno siempre todos los días con su primer amor. Mi casa cree en Dios, mi familia cree en Dios. Mi familia es bendita. ¿Por qué? Toda mi familia cree en el Señor. Así que reciba esa palabra. Diga conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, que yo nunca pierda el regocijo de haber creído en ti, Señor. Que yo nunca pierda, Señor, ese regocijo por haber creído en ti como mi Dios, como mi Señor. Qué tremendo es que usted desde el viernes su corazón empieza a palpitar, a gozarse. Ya viene el tiempo, ya viene el día que voy a estar en la casa del Señor. Porque yo estoy, ¿dónde? En la casa del Señor. Diga conmigo, estoy en la casa del Señor, dándole gloria a Dios, dándole gloria a mi Padre, porque yo estoy regocijado de haber creído en Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Amén y amén. ¿Qué tal si le da un aplauso a nuestro Padre Celestial? Se regocijó, dice. Se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Nunca pierda ese regocijo. Dele bases sólidas a su familia. Háblele a su familia, háblele a sus hijos de Dios. Una familia con bases sólidas es una familia bendita. Padre y madre definido en su relación con Dios, definido en su vida espiritual, definido en su servicio a Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Familias sólidas hacen familias benditas. Familias que tienen una solidez espiritual, que siempre hay un padre, que siempre hay una madre que está diciendo, mi hija busque a Dios, mi hijo busque al Señor, acérquese al Señor. Que sean guiados por el Espíritu Santo para guiar a sus hijos, para educar a sus hijos, para ministrar a sus hijos, ministrarlos. Entonces nosotros tenemos que darle bases sólidas a nuestros hijos, padre y madre definidos en su relación con Dios, en su vida espiritual y su servicio al Señor. Mateo 7:24, mire lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde debe estar edificada su casa? Sobre la roca. Diga conmigo, Señor, ayúdame a edificar mi casa sobre la roca. La palabra de Dios, base sólida. Cuando la casa está edificada sobre la roca, dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Una casa en estos tiempos hecha de materiales frágiles no aguanta un temblor, no aguanta un sismo. Pero una casa en estos tiempos construida con materiales sólidos, resistentes, vengan los temblores, vengan los sismos que sean, ahí se mantiene. Espiritualmente, una casa con bases sólidas, con base en la palabra de Dios,
una casa donde se da lugar a la oración, a la palabra de Dios, a la adoración a Dios. Son bases sólidas. Entonces, una casa que siempre va a ser bendita, va a tener reputación de ser una casa de bendición. Entonces dice que esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo debe de estar fundada su casa? Como la roca, en la roca. Enséñele a sus hijos a adorar a Dios. Enséñele a sus hijos a tener lecturas permanentes de la palabra de Dios. Enséñeles a sus hijos a que se acerquen a Dios, a que busquen a Dios, a que adoren al Señor. Pero cualquiera, verso 26, capítulo 7 de Mateo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Un hombre era muy adinerado, una familia en Estados Unidos, muy adinerado, tuvo 7 hijos, pero los 7 hijos, todos se le murieron porque uno fue ladrón, delincuente, otro fue asesino, otro fue de la mafia, otro fue evador de impuestos, otro y de todo, y borrachos todos. Se murieron los 7, solo él se quedó. No supo guiar a sus hijos, no supo educar a sus hijos, no supo inculcarle a los hijos. ¿Qué puedo yo hacer? Tal vez alguno o alguna madre, algún padre tenga la duda. ¿Qué puedo yo hacer con mi hijo ahorita? Que ya tiene 15 años y me cuesta orar. Orar, porque si usted le dice algo al patojo, le puede pegar. Doblar sus rodillas. Orar delante de Dios. Mira a mi hijo. Hay una película que le aconsejo que la vaya a ver. Es nueva, se llama El caso de Cristo. De una esposa que oraba por el esposo, pero le decía, mire, pues hacía esto: Señor, quita ese corazón de piedra de mi esposo. Ahora, arranca ese corazón de piedra y pon un corazón de carne, un corazón sensible. Y que sea sensible a tu palabra, que sea sensible a tu palabra, que sea sensible a tu palabra. Los hijos, ¿sabes? Digan conmigo los padres, los hijos solamente pueden doblegarse a la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. No hay nadie que pueda ser duro a la palabra de Dios hoy. Entonces usted ora al Señor, que mi hijo, Señor, oiga la palabra y que sea sensible a esa palabra. Que cuando le estén hablando a él sea sensible a esa palabra. Que cuando le estén hablando a ella sea sensible a la palabra. Solito el hijo va a venir humillado y arrodillado delante de Dios. Hemos visto infinidad de casos que han venido voluntariamente a los pies del Señor por nuestras oraciones. Un hijo rebelde, mientras más usted le habla, más se revela. Pero un hijo rebelde, mientras más usted ora, más se va a humillar delante de Dios. La oración, diga conmigo, la oración es mi arma contra toda dureza en mi casa, en el nombre de Jesús. Aun si su esposo no quiere. Aquí hemos tenido testimonio de esposas que han ganado al esposo a través de la oración. Han ganado aún esposas que las han ganado a través de la oración. Diga conmigo, yo y mi casa. Dígalo otra vez, yo y mi casa serviremos a Dios. Esta es una palabra de Josué. Una de las cosas, estábamos hablando anoche con mi esposa, Josué capítulo 24, versículo 14. Y a veces no diga usted tal vez que porque ser uno pastor o ser uno líder cristiano, uno quiere tener una familia perfecta y no la hay. Familias perfectas no hay, pero sí hay familias correctas, familias que cuentan con la bendición de Dios. Porque todos están cumpliendo su responsabilidad delante de Dios. Pero estamos hablando, yo me he pensado en estos días, al pensar en esta palabra, que usted ha oído de Samuel. Samuel oye la voz de Dios de niño, camina con Dios, sirve al Señor, está en el templo, es un juez, es un profeta y todo lo demás. Pero sus hijos le salen todo lo contrario.
O sea, no se oye que los hijos de Samuel hayan sido hijos temerosos de Dios o de buena fama, de buena reputación ante el pueblo. Los mismos ancianos de Israel fueron a hablar con Samuel y le dijeron: mira, tus hijos no son como tú, porque tus hijos han caído en pecado para con el pueblo, porque a ellos les ha gustado más la avaricia, le dice, ¿verdad? Pero de este personaje, de Josué, usted no oye que sus hijos son rebeldes o están lejos de Dios. No se oye. Usted lee desde Josué capítulo 1 hasta el capítulo 23. Ya en el 24 es una despedida de Josué, porque él ya siente que va a morir y él convoca al pueblo, y ahí públicamente Josué dice: yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y no oye usted un testimonio, no lo cuenta la Biblia, no lo narra la Biblia, que los hijos de Josué fueron todo lo contrario que Josué. Pudo haber tenido él una familia excelente, correcta delante de Dios. Verso 14, capítulo 24, dice de Josué: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, bueno, el primer versículo de este 14 dice: bueno, hagan ustedes algo, saquen todo de su casa, lo que no es del agrado de Dios, sáquenlo todo. Y eso tenemos que hacerlo nosotros constantemente, permanentemente. Si ustedes como padre, como esposos, usted es una persona que no habla malas palabras y sabe que no se deben de malas palabras, llega alguien a su casa hablando malas palabras, usted tiene que tener la autoridad para decir: aquí no se hablan malas palabras, aquí se respeta, aquí no hablamos malas palabras. Entonces es muy importante quitarse uno de su casa todo aquello que está estorbando la bendición. Llene sus pensamientos de la palabra de Dios. Entonces hay que saber nosotros cuidarnos, educarnos en ese aspecto. Entonces Josué dice: quítense todo eso, quítense todo eso. Yo no digo, ¿verdad?, que en su casa sea un ambiente así como sepulcral, que ahí nadie habla, nadie dice shh, silencio. Tampoco. Pero que se note que la presencia de Dios está ahí. Entonces dice el verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Eso le dice Josué al pueblo. Si a ustedes les parece mal venir a la iglesia, si les parece mal buscar a Dios, escojan ustedes entonces. Pero eso sí, les dice, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, levánteme la mano derecha, diga conmigo: pero, otra vez, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, yo. ¿Quién es primero? Pero como padre, como esposo, como jefe de casa, como sacerdote de la familia, levánteme la mano derecha: yo y mi casa serviremos al Señor. Puede ser que allá hay problemas, allá hay problemas, allá hay problemas, allá hay problemas, pero en mi casa todo tranquilo, todo en paz, todo lleno de bendición. Decida usted servir a Dios. Declárese hijo de Dios. Antes que todo, recuerde que somos hijos de Dios. Antes que todo, recuerde que somos hijos de Dios. Antes que madre, tú eres una hija de Dios. Hey, padres, incúlquenles, enséñenles a sus hijos para que también ellos sean hijos de Dios. Qué vergüenza. Voy a hablar otro poquito, ¿verdad? Qué vergüenza es que los padres que son hijos de Dios no inculcan a sus hijos para que también ellos sean hijos de Dios. Qué triste es ver padres hijos de Dios y los hijos hijos del diablo, ¿verdad? Pero es culpa de, responsabilidad de los padres.
padre y madre, inculque a sus hijos el temor al Señor para que ellos también sean hijos de Dios. A ver, padres, hagamos una oración. Diga conmigo: Señor, ayúdame para que mis hijos también sean tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Mire, mi hijo, mire, mi hija, yo soy su padre, pero conmigo a usted le van a hacer falta muchas cosas, pero yo le voy a guiar a usted para que Dios sea su padre, para que nunca le haga falta algo. Él va a ser su proveedor siempre. Entonces viene el hijo y dice: papá y mamá, gracias por enseñarme. Pablo le decía a Timoteo: mira, Timoteo, rayado fuiste vos. Tu abuela te enseñó el evangelio, tu mamá te enseñó el evangelio y te han hecho un siervo de Dios. Qué chilero, ¿verdad? Yo estoy hablándole a una generación de padres que van a levantar a sus hijos y a sus hijas como siervos y siervas de Dios. También mis hijos, digan conmigo, también mis hijos serán hijos de Dios. Otra vez, también mis hijos serán hijos de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mis hijos van a servir a Dios. Entonces hay que inculcarles a ellos el temor a Dios, el respeto al Señor. Muestre al mundo que su casa es casa bendita. Muestre al mundo que su familia es familia bendita. Una familia que busca a Dios, una familia que sirve a Dios, una familia que camina con Dios es una familia bendita. Tal vez hay esposo que falta, siga orando. Todavía está la esposa que falta, siga orando. Tal vez hay padres que faltan, sigue orando. Todavía hay hijos que faltan, siga orando, siga clamando a Dios. Mostremos al mundo que nuestra casa, que nuestra familia es bendita. Mostrémoslo. Hoy declaramos benditas a nuestras familias. Así que interceda por su familia hoy y declare que su familia es bendita. No vea los problemas que hay en su casa. No vea los problemas que hay con su esposa, con su esposo. No vea los problemas que hay con sus hijos. Vea al Señor, que Él tiene en sus manos la solución para todo lo que está pasando en su casa, en el nombre de Jesús. Los solteros y las solteras, vean a sus hijos que van a tener en el futuro, que ustedes los van a guiar en los caminos del Señor. Tal vez tú te quejas de que fuiste mal guiado, tú no vas a caer en los mismos errores que tus padres entonces. Tal vez te quejas de que tú no fuiste instruido en las cosas buenas, tú vas a ser diferente entonces, vas a instruir a tus hijos, a tus generaciones en el temor del Señor. Padre y madre, si ustedes han fallado en guiar a sus hijos, en corregir a sus hijos, hoy pídanle al Señor que les dé la humildad, la sencillez, la sabiduría, el entendimiento, la prudencia, la inteligencia para saber guiar a sus hijos. Madres que tienen hijas rebeldes, oren por ellas. Solo pidan que ellas sean sensibles a la palabra de Dios. Madres que tienen hijos rebeldes, oren a Dios, que sean sensibles ellos a la palabra de Dios. Padres que tienen hijos pequeños, oren al Señor, que desde ahorita los hijos suyos sean sensibles al poder de Dios, sean sensibles a la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, dígale a Dios: Señor, que mis hijos sean sensibles a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos por nuestras familias y declaramos, Señor, nuestras familias benditas en el nombre de Jesús. Dios trae un ambiente, un espíritu de unidad para tu casa, para tu familia. Quizá tus hijos te han amenazado, te han insultado, perdónalos. Ellos son el reflejo de tu desorden. Ellos son el reflejo de tu indiferencia hacia ellos. Quizá tienes hijos, tienes hijas que se han desviado en su camino. Ora por ellos. Que un tropiezo haga que ellos se vuelvan al Señor.
que haya un obstáculo para que ellos vuelvan la mirada a Dios. En el nombre de Jesús. Y Dios es tu Padre. Él es tu Señor. En el nombre de Jesús. Ten misericordia de nuestras familias, Señor amado. Pero hoy, Padre Santo, nos vemos nosotros también frente a una gran multitud de personas. Pero donde yo declaro como Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Familias benditas son las que temen a Dios. Familias benditas son las que buscan a Dios. Familias benditas son las que sirven a Dios. Familias benditas son las que caminan con el Señor. En el nombre de Jesús. Yo declaro tu familia bendita en el nombre de Jesús. Declaro que tus hijos que se han rebelado, que se han alejado de Dios, ellos vendrán a los caminos del Señor nuevamente. Declaro que esa rebeldía en tu hija se va en el nombre de Jesús. Y Dios te va a dar una hija sumisa, que te respeta, que te ama, que te quiere. En el nombre de Jesús. Declaro que tu hijo será un hijo respetuoso a Dios y respetuoso a ti como padre y a ti como madre. Tu hijo va a amar al Señor, va a servir a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quizá tus padres no están hoy en la iglesia, se han alejado de Dios. Dios te usa a ti como un instrumento de oración, de intercesión a favor de ellos. Y quiero que veas a tus padres postrados, arrodillados delante del Señor. En el nombre de Jesús. Que a tus hijos les cuesta amar al Señor. Tú oras porque ellos amen a Dios, porque ellos busquen a Dios. Tú oras por ellos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre Santo. Gracias, Señor. Pida al Señor en casa de bendición por su casa. Diga conmigo, también mi casa, que sea casa de bendición, Señor. También mi casa, que sea casa de Dios. También mi casa, que sea casa del Espíritu Santo. Quizá esta semana hubieron muchas discusiones en tu casa. Quizá en los tiempos de comida ponías a discutirte con tu familia. Hoy te arrepientes, pídele perdón al Señor y pide a Dios de que en esta semana eso no vuelva a ocurrir, no vuelva a pasar. Declara tu casa bendita en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga tu familia. Dios bendiga tu hogar en el nombre de Jesús. Se restaura la relación con tu esposa, la relación con tus hijos. Se restaura la relación con tu esposo. En el nombre de Jesús. Sé humilde, pide perdón cuando ofendas a tu esposa. Pide perdón cuando ofendas a tu esposo. Pide perdón cuando ofendas a tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Tu casa es casa de bendición. Es casa de Dios. Es casa de amistad. Es casa de paz. Es casa de armonía. Es casa de unidad. Es casa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Regocíjate en tu casa de creer en Dios. Regocíjate en tu familia de creer en el Señor. Yo ministro tu casa, ministro tu familia, ministro el ambiente donde tú duermes, donde tú comes. Que serán ambientes de paz y de bendición en el nombre de Jesús.